internacional complejo y en un tema que creo que a todos nos preocupa, que es el tema de la crisis internacional. Y por eso es que he titulado la presentación La economía mundial y Bolivia en tiempos de crisis externa. No quiero decir que necesariamente tengan que ser de crisis interna. Lo segundo, decir que estoy encantado de estar por acá. En Bolivia he venido muchas veces, he estado también aquí en Santa Cruz, y siempre da gusto ver el progreso de esta tierra, y especialmente aquí, cuando uno viene y ha dejado de venir un tiempo y ve cómo esta tierra sigue pujando y progresando. Cuando uno tiene que hablar al fin de la mañana, y en realidad a las 2 de la tarde casi, ¿no? Uno se siente un poco como el sexto marido de Elizabeth Taylor en la noche de bodas. Uno sabe lo que tiene que hacer, pero tiene dudas de cómo hacerlo interesante. Así que voy a hacer un empeño por hacerlo interesante, pero no sé si me va a resultar. Quiero partir por la situación de Estados Unidos. Y esto que hasta hace un poco de tiempo atrás teníamos dudas, es que en Estados Unidos la recesión ya llegó. Es un hecho, quiero decirles más aún, la recesión está definida en forma coloquial, en forma pública y muy más usada como una contracción de 2 trimestres consecutivos del producto. Pero existe en Estados Unidos un árbitro que se llama un árbitro de las recesiones. Esto es curioso, no lo tenemos en otros países de Latinoamérica, que se llama el National Bureau of Economic Research. Y el National Bureau of Economic Research dice que Estados Unidos está en recesión desde diciembre del 2007. Ahí comienza la recesión, o sea, llevamos ya un año en recesión, aunque de acuerdo a esta última definición, estamos en recesión solamente desde julio, porque, y aquí les quiero mostrar, el tercer trimestre de este año, el segundo trimestre fue positivo, 2,8, el primer trimestre también, el último trimestre del año pasado fue negativo, pero eso no va para una recesión en la definición común, solamente daría para una recesión este periodo. Esta área más sombreada que les estoy mostrando es la proyección, y aquí me la voy a jugar con la siguiente proyección. Estados Unidos está en recesión, probablemente está en una recesión bastante profunda en este momento. No tenemos las cifras del cuarto trimestre, pero estamos diciendo que debería caer la actividad del orden de 4%, cayendo nuevamente el primer trimestre del año que viene y luego andando hacia una recuperación en el segundo semestre del 2009, que va a ser más clara en el último trimestre. Ahora, en este gráfico yo me gustaría mostrarles no solamente este efecto, sino que discutir un poco los componentes. El rojo es el consumo, es la contribución del consumo al crecimiento. El amarillo es la contribución de la inversión. El cremita es la contribución del gasto de gobierno. Y el celeste es la contribución del sector externo. ¿Y qué es lo que estamos observando? Bueno, que lo que colapsó en Estados Unidos fue el consumo. La economía americana se mantuvo creciendo mientras el consumo estuvo sobre la línea de flotación. Como el consumo representa en Estados Unidos el 72% del producto, esto es un récord. En China representa el 40% del PIB, en Estados Unidos sobre el 70%. Si se nos colapsa el consumo, y miren ustedes lo que pasó en el tercer trimestre, no alcanza el sector externo para poder sacar a la economía norteamericana, no alcanza el gasto público y tenemos una situación de recesión. La recesión, como ustedes saben, tiene efectos también, la economía tiene efectos en la política. Habría sido un milagro que John McCain hubiera ganado las elecciones en una situación en que está enfrentando la continuidad del presidente más impopular de que se tenga memoria en mucho tiempo y una economía que está virtualmente en crisis con una pérdida de empleo como la que hemos visto y vamos a revisar. Esta situación y la política tiene sus bemoles, ¿no? A comienzos de año, si ustedes se acuerdan, Hillary Clinton iba adelante en todas las encuestas en el partido para la nominación demócrata. Pero hay algo poco conocido que quiero compartir con ustedes, que a Hillary Clinton la perjudicó en su carrera con Obama. La perjudicó una encuesta que se hizo en los 10 principales estados de Estados Unidos. Se le preguntó a las mujeres norteamericanas: ¿usted tendría una aventura amorosa con Bill Clinton? Las mujeres pensaron y contestaron. 35% de ellas no nuevamente. Lo cual nos quiere decir, habla muy bien de Bill Clinton, hasta ahora y no más, y eso le costó puntos muy importantes a Hillary en la elección. Bueno, eso generó lo que sabemos. Hoy día tenemos al presidente Obama y tenemos, ya vamos a ver, una expectativa de crecimiento
Los datos son bastante negativos los últimos. La producción industrial, como ustedes ven acá, está cayendo un 4%. Estas son cifras de octubre. Yo les voy a dar la última cifra y esto apoya la idea de que estamos en un trimestre de bastante recesión. El mercado laboral. Se perdieron el mes pasado, en noviembre, 533.000 empleos. Medio millón de empleos en un mes. Y con esto, ¿cuándo comienza la caída de empleo? Justamente en enero del año 2008. Por eso decimos, el National Bureau dice estamos en recesión desde diciembre, porque ahí empieza la pérdida de empleo. Y eso es muy relevante desde el punto de vista de cuándo marcar el comienzo de la recesión en forma un poco más sofisticada. Tenemos una caída acumulada de 2 millones de puestos de trabajo y esta caída va a continuar. La tasa de desempleo está en 6,7%, ya vamos a ver algunas proyecciones de a cuánto puede llegar. Y lo más probable es que vamos a terminar este año, falta todavía diciembre, con una pérdida de empleo acumulada que puede llegar a los 2,5 millones de empleo. Esa es la situación en que está Estados Unidos. Cuando uno tiene una pérdida de empleo de esta magnitud, es interesante ver cómo se descomponen estos 533.000 empleos. Bueno, el sector privado casi el total, el gobierno gana muy poquito de empleo, y uno dice, bueno, la crisis empezó en las hipotecas subprime, por lo tanto el mercado de la construcción tiene que estar perdiendo empleo, por supuesto. También está en los servicios profesionales y financieros. Hay, como ustedes saben, fuertes ajustes de personal en las empresas financieras. Los bancos, ya se anunció un banco que compró otro, dijo vamos a reducir más de 100.000 empleos porque, en todo el mundo, ¿no es cierto?, por efecto de la crisis y porque es una manera de reestructurar una vez que se hace una compra. El tema acá es que esto es absolutamente generalizado. No solo pierde empleo el sector construcción, como ustedes ven, pierde empleo el sector financiero, los profesionales, pierde empleo el sector manufacturero, pierde empleo también el comercio minorista, muy importante generador de empleo, el sector de ocio y recreación. Todos los sectores pierden empleo. La buena noticia, esto es una buena noticia en general, que vamos a empezar a ver en nuestros países, en América Latina, que es la reducción de la inflación. La inflación está a octubre del 2008 en Estados Unidos, es un año récord, es un mes récord, -1. Esto no ocurría en muchísimas décadas, una caída de 1% de los precios en un mes. Con eso la inflación en 12 meses queda en 3,7 y la inflación subyacente queda en 2,2. Esto es una buena noticia porque va a centrar a la Reserva Federal, ¿no es cierto?, al Banco Central norteamericano, en lo que debe hacer, que es tratar de recuperar la economía. Imagínense ustedes que estuviéramos todavía con una inflación muy alta. El tema en todas partes es que la inflación viene cayendo, por lo tanto la autoridad monetaria tiene que centrarse en reanimar al paciente, no en tratar de controlar la inflación con políticas monetarias duras. Y con eso, y esto es, nuevamente aquí entramos a la parte de proyección, lo más probable que vamos a ver es una caída de la tasa de interés. Y lo que vamos a aventurar acá como proyección es que la tasa de interés en Estados Unidos, la tasa de corto plazo va a caer a 0. 0. O sea, 0, a ver, 0 es 0,001, pero eso. ¿Ah? O sea, va a tener una caída, esto es inédito en Estados Unidos, una caída 0, que revela la magnitud de la crisis, ¿no? Y la otra cosa que ha ocurrido también durante esta crisis es esto que tal vez ustedes han escuchado hablar, es el debt spread. ¿Qué es lo que es el debt spread? Esto es como un indicador de pánico, ¿no?, de pánico y liquidez del mercado financiero. ¿Por qué hablamos de pánico? En términos, ¿qué es lo que es el debt spread? Es la diferencia entre la tasa LIBOR, la tasa a la cual se prestan los bancos, la tasa de Londres Interbank Offer Rate, y la tasa del bono de 90 días del Tesoro. Esa diferencial en tiempos normales es entre 25 y 50 puntos base. Eso es, o sea, entre 0,25% y 0,5%. Cuando ocurrió la crisis de agosto del año pasado, esta tasa aumentó a 250 puntos base. Luego de que el señor Paulson se le ocurrió intervenir Lehman Brothers, la tasa llegó casi a 500 puntos base. O sea, eso es pánico, por dos razones. Primero, porque la tasa para prestarse entre bancos aumenta, porque entre otras cosas, cuando están cayendo, cuando cae un banco de la importancia de Lehman, un banco de inversión, la gente no sabe si el próximo banco que cae es el que le está prestando. Entonces uno no quiere prestarle a alguien que va a caer y por lo tanto aumenta la tasa y se controla el crédito. Eso hace aumentar la LIBOR. ¿Y qué pasa en los periodos de pánico? Que la gente se refugia en los instrumentos menos riesgosos. ¿Y qué instrumento menos riesgoso que un instrumento de la Reserva Federal norteamericana? Y entonces compran activos de la Reserva Federal, bonos del Tesoro, a 90 días, a tal nivel
que en algún momento, y esto es curioso, ha ocurrido también hace pocos días, el retorno del bono del Tesoro ha sido negativo. ¿Cómo puede ser que la gente compre un bono del Tesoro con retorno negativo? Eso ocurre cuando la gente está con tanto pánico frente a otras inversiones que dice: estoy dispuesto a tolerar una pequeña pérdida, pero a mantener el capital. Fíjense ustedes, una tasa de interés nominal negativa en un bono del Tesoro. Eso se ha dado con el instrumento 90 días. Por lo tanto,